Bueno, pues muy buenos días a todos. Comenzaremos con estas conferencias magistrales en esta mesa denominada Violencia Política de Género, e iré presentando a cada una de las conferencistas en el orden conforme al cual nos van a participar de sus diversos temas. La mecánica, ya la vimos en la primera mesa, consistirá en que cada una de ellas hablará de 15 a 20 minutos para exponernos sus diversos temas, y posteriormente tendremos una sesión de 15 minutos aproximadamente para resolver las preguntas de quienes aquí estando presentes así deseen hacerlo. Bueno, entonces comenzaremos por favor con la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Antes de integrar el Consejo General del INE, fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, titular del área consultiva en la Dirección Jurídica del ISSSTE y asesora del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, donde adicionalmente fungió como secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias. Asimismo, participó como observadora en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América de 2016 y fue invitada por la Organización de los Estados Americanos a observar en calidad de especialista en género las elecciones de la República del Paraguay de 2015. Además de haber colaborado en diversas revistas y compendios editoriales, ha sido ponente en distintas mesas de trabajo, seminario, talleres sobre violencia política contra las mujeres, transparencia y acceso a la información pública, y ha sido comentarista de libros jurídicos y especializados en materia electoral. Sin más preámbulos, maestra Dania Paola Rabel, sírvase comenzar con la ponencia de su tema. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación que me hizo la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Muchas gracias también a las consejeras y los consejeros que integran este instituto. Desde luego también agradezco a las organizaciones convocantes, al Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Yucatán y a la AMCE. Quisiera que pudiéramos empezar con la presentación, si me ayudan, por favor. Generalmente en este tipo de presentaciones me gusta hacer una breve reseña histórica de cómo llegamos a la actualidad, y esta no será la excepción. Pasamos, por favor. La siguiente. Sabemos que la lucha de las mujeres y de los distintos feminismos para lograr que se reconocieran los derechos inherentes a cualquier ser humano ha llevado siglos. Quizá uno de los primeros referentes que tenemos lo encontramos en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se prometía una supuesta igualdad y la ciudadanía para todo mundo, pero que sabemos que muchas personas estaban excluidas de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Desde luego, muchos grupos minoritarios, pero también un grupo mayoritario, que eran las mujeres. Al darse cuenta de eso, Olympe de Gouges decide en 1791 emitir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Su osadía por querer que se reconocieran los derechos de las mujeres le costó la vida, y ella fue ejecutada en el cadalso. La siguiente, por favor. No alcanzo a ver muy bien desde aquí, espero que ustedes sí vean en las pantallas que tienen acá, pero pasaron mucho tiempo para que llegáramos a la época de las sufragistas. El primer país que reconoció el derecho al sufragio en 1836 fue Nueva Zelanda. Después, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de hablar de México, que sabemos que los derechos de ciudadanía de las mujeres se reconocieron a nivel federal en 1953 y pudieron votar por primera vez en 1955, pero el paréntesis que quiero hacer es cortesía de Fátima Mernissi. Ella, como saben, fue una feminista, socióloga marroquí. Entonces, le era inevitable hacer comparaciones entre el mundo musulmán, Medio Oriente y el Occidente. Y ella llama la atención a decir, bueno, en Turquía se reconocieron los derechos de ciudadanía de las mujeres desde los años 20. Para 1935, en Turquía ya había 17 diputadas federales. En países con una mayoría musulmana,
como Indonesia, en donde el 80% de su población es musulmana, ya han tenido una presidenta. En Turquía han tenido presidentas también, y también en Afganistán ya han tenido una presidenta. Entonces, ella hace la reflexión de decir, yo lo que observo en Occidente es que se suele poner en tela de juicio la inteligencia de las mujeres. Eso jamás pasa en la cultura musulmana y en Medio Oriente. Y quizá un reflejo de eso sea el hecho de que hay mucho más científicas en la cultura musulmana, en el Islam, de las que puedes encontrar en países como Estados Unidos o como Europa. Ella dice, efectivamente, no quieren en este tipo de culturas que las mujeres se apropien del espacio público. Sin embargo, jamás ponen en tela de juicio su inteligencia y su igualdad intelectual. Entonces, esto me lleva a pensar otra cosa cuando pienso en el ámbito de los derechos políticos, y me acuerdo aquí de Marta Tagle, que suele decir, ¿por qué a las mujeres se nos exige que nos capacitemos para poder ejercer los cargos públicos cuando a los hombres jamás se les exigió eso? Y ellos a final de cuentas aprendieron en la práctica. ¿Por qué nosotros no podemos, no nos dejan incursionar y aprender también ahí en la práctica? ¿Por qué esa diferenciación? Una explicación puede ser la reflexión que nos hace Fátima Mernissi. Bueno, regresamos a México y, como decíamos, en 1955 fue la primera vez que las mujeres pudieron votar. Para la primera legislatura se tuvieron 4 mujeres, para la segunda 8 mujeres, y sabemos que en 2015 213 mujeres. Entonces vemos que la paridad de género ya es algo palpable. Existen otros ámbitos en donde todavía sigue siendo un reto, ya nos lo comentaba también Claudia, como por ejemplo, pues en el ámbito judicial y no se diga en el ámbito ejecutivo. Pero más allá de ese reto, hoy tenemos también una realidad lacerante, que es la violencia política en contra de las mujeres. Seguimos, por favor, la siguiente. El primer reto que encontramos en el tema de la violencia política contra las mujeres, pues es una falta de definición. No tenemos la tipificación. ¿Qué es violencia política contra las mujeres? Entonces, tenemos por lo menos estos 2 criterios que les pongo yo aquí y que reitero, espero que ustedes vean bien porque yo necesito una lupa, yo creo, para poder ver esto. Pero primero tenemos la jurisprudencia de la Sala Superior y también tenemos una definición que nos da la ley modelo de la Organización de Estados Americanos. Hay algunas diferencias entre una definición y otra, pero quiero destacar los elementos que se comparten y que son fundamentales para saber en qué casos nos encontramos ante violencia política contra las mujeres. Primero, que se ejerza una violencia contra una mujer por el simple hecho de ser mujer. Segundo, que tenga como objeto o finalidad el menoscabo o la anulación de sus derechos políticos. Esos, digamos, que son los 2 elementos que tenemos en mente para que entonces podamos decir si estamos ante violencia política en contra de las mujeres. La siguiente, por favor. La siguiente. Entrando ya a casos concretos, quiero hablarles de Ruth Zárate. Ella es regidora en Tecamachalco, Puebla, y quisiera que viéramos el video, por favor, si me ayudan con eso. Efectivamente, la sentencia que emitió el Tribunal Electoral fue en ese sentido, solamente vincula a la sindicatura para vigilar que se cumpla la sentencia. En función de ello, yo refiero al tesorero para que dé ese cumplimiento. Digo, esa es mi propuesta, esa es mi intención. Si vuelvo a tener algún inconveniente. Entonces, en este momento, será necesario participar y proceder a realizar el pago correspondiente. Bueno, claro, para ello lo de pago. Ejecuta el pago. Está en la cuenta bancaria. Yo creo que el dinero de los regidores está así. Él está pagando. Ejecuta el pago.
Si no, toma parte de los asuntos cívicos, nosotros estamos cumpliendo el marco de la ley. Y que ellas defiendan la discrepancia. Tesorero, no ejecutas esa orden, también te van a sancionar. Tesorero, te van a sancionar si no ejecutas el pago. Por favor, tesorero, deposítale su pago a la regidora. Ponga a trabajar. Hasta ahí, por favor. Sí, idiota. ¿Podemos parar ahí ya el video, por favor? La señora no quiere cobrar. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Lo que ocurrió fue que Ruth fue designada regidora y durante 11 meses no se le dio su pago. Ella acudió a las autoridades jurisdiccionales y se ordenó que se le restituyera el pago que se le debía durante casi un año. Desde luego, había muchas formas para poder cumplir con esta sentencia. Una muy normal hubiera sido darle un cheque, hacerle un depósito, pero deciden dar cumplimiento a esta sentencia de una manera que buscaba su humillación, que buscaba exhibirla públicamente. Le tenían que dar más de 200,000 pesos y se lo dan en billetes de denominación entre 50 y 100 pesos y llegan aparentemente en una bolsa de basura y le empiezan a sacar ahí todo el dinero. ¿Qué era lo que esperaban? Que ella lo recogiera y se le fuera cayendo. No sabemos qué esperaban, pero desde luego todavía hasta el último momento, a pesar de toda la violencia que ella ya había sufrido, la siguen humillando para cumplir con la sentencia. La siguiente, por favor. Y desde luego que en este momento se preguntarán, bueno, ¿qué hizo Ruth para merecer esto? Entonces, pues escuchemos en palabras de la propia Ruth qué fue lo que hizo. Si ponemos el video. Soy Ruth Zárate Domínguez, regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla. Soy víctima de violencia política contra las mujeres. Desde el 2014 he votado en contra de los estados financieros del municipio porque no hay un desglose, solamente hay cifras y para mí no es transparente. Los he denunciado también por falsificación de documentos públicos y por no ser corrupta, por no ser tranza, simplemente por preguntar, por alzar la voz, pues he sido violentada, amenazada que me van a desaparecer y que me calle y que deje de publicar las cifras públicas en mis redes sociales. Y así, negándome la entrada a la presidencia municipal, encerrada en un local, aventándome el dinero de mi remuneración retenida por 11 meses y cambiándome la regiduría. Y los cabildos, hasta la fecha, han sido donde llevan personas para gritar, para hostigar y para ofender. He denunciado y no ha pasado nada, es por eso que recurro a la opinión pública para que ya no haya más casos como el mío. Y lo que busco es justicia. Seguimos, por favor. Más adelante. Bueno, entonces realmente es alarmante los casos de violencia política contra las mujeres que tenemos hoy en día. Según cifras de la FEPADE, en 2012 se tuvieron 192 casos, en 2013 67, 2014 55, 2015 202, 2016 52 y hasta junio de este año 11 casos denunciados. Y vemos además una tendencia que está preocupante, que es que justamente en los años que hay jornada electoral es cuando vemos todavía un mayor número de denuncias, en 2012 y en 2015.
Y además de esto, pues nos topamos contra pared, contra otra realidad, que es que no está tipificada la violencia política en contra de las mujeres. Entonces, ¿cómo tiene que afrontar estos asuntos? Si pudieran cambiarme el micrófono o me paso para ahí, a lo mejor es más fácil. Porque creo que estamos fallando un poco con la... Sí, sí. Perdón, ya creo que ya nos escuchamos mejor. Entonces, tenemos la problemática de que no está tipificada la violencia política en contra de las mujeres. ¿Cómo entonces afronta la FEPADE este tipo de asuntos? Pues lo tiene que afrontar con lo que tiene, con la Ley General en materia de delitos electorales y pues entonces con temas genéricos como cuando se esté impidiendo u obstaculizando el ejercicio de las funciones de las autoridades electorales. ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? Pues la desventaja es que primero no estamos visibilizando el problema que existe y realmente no podemos cuantificar bien a bien cuántos son los casos denunciados de violencia política contra las mujeres. Y segundo, pues es que a final de cuentas, al no estar tipificado, no se está sancionando con la gravedad que esto lo amerita, ni siquiera está considerado como un agravante. Entonces realmente la sanción que se están llevando las personas que incurren en esto, me parece que no es la que deberían llevarse. La siguiente, por favor, más adelante. La siguiente, gracias. Quiero que veamos otro caso mucho más conocido, el de Rosa Pérez, presidenta municipal de Chenaló. ¿Pasamos? Bueno, Rosa Pérez toma el cargo como presidenta municipal y después de 8 meses de estar ella ejerciendo el cargo, le empiezan a hacer reclamos su contrincante, el que quería ocupar ese cargo, y lo primero que le reclaman es que no están cumpliendo sus promesas de campaña. Cuando nosotros vemos esto, decimos, pues eso no es violencia política en contra de las mujeres. La verdad es que es justo que se le reclame a las personas que llegan a los cargos que cumplan con sus promesas de campaña. Digamos que hasta ahí no había mayor problema, pero lo que pasa después es que se dice que una mujer no debe de ocupar ese puesto, y es entonces cuando empezamos con problemas porque existe una descalificación para que una persona ejerza un cargo por el simple hecho de ser mujer. Ella fue, bueno, como saben, porque aparte fue un tema bastante mediático, se secuestró al presidente del Congreso del Estado para coaccionarla para que renunciara. Entonces, pues ella renuncia y para mí lo más preocupante de toda esta historia es que el Congreso tramita la renuncia fast track y le da, sabiendo el contexto en el que se estaba dando, y entonces la recibe. Desde luego, cuando esto pasa, ella acude a la Sala Superior, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y presenta un JDC para que sea restituida en el cargo. La siguiente, por favor. Ella fue restituida en el cargo, sin embargo, para mí otra cosa que en este momento me resulta pues de llamar la atención y en donde tenemos que tomar cartas en el asunto es que las autoridades jurisdiccionales están fallando a favor de las mujeres. Eso es una realidad que no podemos negar. El problema es el cumplimiento a las sentencias. En muchas ocasiones se está ordenando que las cumplan al gobierno del Estado, a todas las autoridades implicadas, que se le dé seguridad a los colaboradores, a los familiares, a todo mundo, a la propia persona, pero sin embargo no tenemos la certeza si sí se están cumpliendo o no. Aparentemente ella en marzo de este año volvió a su cargo. Seguimos, por favor. Pero digo aparentemente porque hice una búsqueda en la página del Estado y sigue apareciendo ahí como presidente municipal su contrincante. Entonces, desde luego, posiblemente por las cuestiones que pasaron, el sismo, y pues que afectó particularmente a Chiapas, no me pude contactarme con ellos, pero yo intenté llamar para verificar esta información y saber si Rosa Pérez sí estaba ya ejerciendo el cargo por el cual fue electa, pero no pude lograr comunicación, pero lo que tengo es esa página de internet que está diciendo que quien es presidente municipal de ese municipio es una persona distinta a Rosa Pérez. La siguiente, por favor. Más adelante. Ahora, hay otra cosa que he visto y que me preocupa un tanto en el sentido de las confusiones que se puedan
generar, que es la utilización del término género como un sinónimo de mujeres. Sabemos que el género es un constructo social a partir de el cual la sociedad determina ciertas características que tienen que tener los hombres y las mujeres. Entonces, en esta idea de género, pues entran tanto hombres como mujeres, pero la violencia política, y en donde tenemos que enfatizarlo, aunque a lo mejor todo mundo pueda ser víctima de eso, es en contra de las mujeres. Tenemos que tener un particular cuidado en esta violencia que está focalizada con un sector y por eso tenemos que atenderlo. Desde luego también esto implica que los hombres puedan llegar a ser afectados, pero la afectación que se da a los hombres es porque se le atribuyen características del género femenino que se consideran que eso demerita su valor. Vamos a ver el siguiente meme. Esto apareció en la campaña del Estado de México. Entonces, es un meme en donde vemos al candidato, que ahora ya es gobernador del Estado de México, pues además en una figura como el de Rosy la remachadora, que pues es una figura icónica de la Segunda Guerra Mundial y pues también muy representativa del feminismo. Entonces, a esta figura le ponen la cara de Alfredo del Mazo y ponen yo sí soy la señora de la casa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que cuando quieren demeritar al adversario, le dan características femeninas como si el género femenino fuera inferior. La siguiente, por favor. Más adelante. El siguiente caso que les quiero platicar es de Felicitas Muñiz. Este caso para mí es muy representativo porque la propaganda que se le hacen es particularmente sexista, como pocas veces la he visto. Más adelante. Felicitas Muñiz fue electa presidenta municipal en Guerrero y ella denunció que desde que era candidata pues recibía muchos ataques, amenazas y que una de las cosas que solían hacer es que se trasladaba a la gente a donde estaba su propaganda y la retiraban, la destruían. Sabemos que esto está prohibido por las normas electorales, pero de nueva cuenta hasta aquí a lo mejor no tenemos ese componente de género en los ataques que está recibiendo, pero si vemos más adelante, lo que ocurría es que se reproducía su fotografía y se le ponían mensajes como no dejes que te gobierne una vieja, vete a la verga, el pueblo no te quiere, chita, eres una puta, la peor vergüenza del pueblo. Este tipo de mensajes y este contenido de no dejes que te gobierne una vieja como si fuera inadecuado y vergonzoso que una mujer ejerza un cargo de gobierno. Lo que ocurrió también es que no se le dejó que tomara posesión del cargo, no se le dejó que entrara a la presidencia municipal, al palacio municipal, entonces ella tuvo que empezar a despachar desde otros lugares y eso fue lo que ha marcado su gobierno, ha tenido que tener un gobierno itinerante. Seguimos. Este tipo de mensajes se vieron en redes sociales. También aparte aparecieron en todo el municipio mantas, pancartas con mensajes como ese de maldita vieja, las mujeres no sirven para, no alcanzo a ver, no saben gobernar y cosas así de ofensivas y además también contrataron a un servicio de perifoneo que estuvo por todo el municipio diciendo que si no sentían vergüenza porque los gobernara una mujer, que acaso ya no había hombres ahí para que gobernaran. Seguimos, por favor. Desde luego, ella también presenta un JDC y también de nueva cuenta se falla a su favor y se ordena a todas las autoridades del Estado que le brinden protección a ella, a sus colaboradores, a sus familiares y que se le den todas las condiciones para que pueda gobernar de una manera ordinaria, como lo haría cualquier persona, y también se da vista a la FEPADE y a la Fiscalía del Estado. De nueva cuenta, aquí para mí un gran hoyo es tener la certeza si hoy por hoy ella ya está pudiendo gobernar de manera adecuada, si ella ya está ejerciendo el cargo por el cual fue legítimamente electa en las urnas. Lo último que encontré fue una nota de Milenio del 3 de agosto en donde dice que ella ya regresó al Palacio Municipal, pero igual no tengo yo esa certeza. Seguimos más adelante, por favor.
La siguiente. Creo que una de las cosas que nos dejan también este tipo de foros y que me han dicho recurrentemente, pues es como ese gusanito de está muy bien, venimos a platicar, venimos a intercambiar experiencias, pero queremos ver acciones concretas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer para cambiar este tipo de situaciones? Cuando yo llego al INE me doy cuenta que no tienen una comisión de género y además me pareció bastante vergonzoso advertir que casi todos los soples en las entidades federativas sí tienen una comisión de género. Únicamente detecté 7 OPLES en donde no existe. Y en el caso además de la Ciudad de México, que me da mucha envidia, en el nuevo Código Electoral, pues ya se establece como una comisión permanente la comisión de género. Creo que hacia allá tenemos que caminar, pero si no, por lo menos tener una comisión temporal. Y yo lo que le decía a mis compañeros y compañeras y al consejero presidente era, bueno, no puede ser que el INE, que me parece que tiene que poner el ejemplo en muchas cosas, no tenga una comisión de género. Entonces, el 8 de septiembre pasado ya se integró la comisión de género y se aprobó en el Consejo General. Seguimos, por favor. Tenemos algunos objetivos específicos en esta comisión que quiero compartir con ustedes. El primero es un tema de sensibilización y de capacitación, pero no a las estructuras, sino a la cúpula. Creo que tenemos que sensibilizar a quienes están hasta arriba de la pirámide en los partidos políticos para que también tomen cartas en el asunto y se comprometan desde luego con el tema. Otra de las cosas, y que esto se une con los casos que hemos estado viendo, tiene que ver con crear una red de comunicación con las candidatas que resulten electas. ¿Qué es lo que pasa? Hasta cierto punto, cuando son candidatas, pues van teniendo cierto acompañamiento, no se sienten solas, son visibles, pero una vez que ocupan el cargo, las perdemos. Y entonces ya no sabemos, como en estos casos, si efectivamente están pudiendo ejercer el cargo por el cual fueron electas de manera adecuada o no, o qué obstáculos están enfrentando. Entonces queremos que eso ya no ocurra, queremos que con lo que pase en 2018, tener una comunicación constante con las candidatas y una vez que sean electas, seguir teniendo esta comunicación y en su momento, si es necesario, darles el acompañamiento que requieran para poder solventar cualquier obstáculo que se les presente en el ejercicio de su encargo y también para visibilizar todo lo que están sufriendo y que esto pues tenga consecuencias desde luego jurídicas, pero también desde un punto de vista mediático, con un cargo para las personas, porque generalmente son personas del mismo ámbito político, con un cargo para estas personas que también después se les cobre la factura cuando quieran ocupar otro puesto de elección popular. Y otra de las cosas que queremos recuperar desde luego son las buenas prácticas que se lleven en los OPLES en materia de género. Tenemos que retroalimentarnos para avanzar de una manera mucho más rápido. Ya con esto concluyo, ya terminó mi tiempo. Me quedo nada más con una frase de Amelia Valcárcel. Ella dice que las mujeres tienen el dudoso triunfo de soportar altos índices de violencia por un solo hecho que no pueden cambiar: ser mujeres. Nosotros tenemos que hacer que esa frase ya no sea una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Dania Rabel, quien nos ha explicado claramente cuáles son los dos factores que tendrían que configurarse precisamente para entender que estamos ante un caso de violencia de género, misma que no puede ser entendida únicamente como violencia para la mujer, ¿verdad? Y la necesidad, pues ya vemos, de tipificar dicha violencia como un delito que perseguir para poder darles en un momento dado la sanción correspondiente, de acuerdo a los casos que nos ha presentado. Muy bien, pues continuemos. A continuación, la licenciada Paula Adriana Soto Maldonado, haremos una breve reseña, ¿verdad?, que ella estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana y ha realizado estudios complementarios en perspectiva de género, nuevo liderazgo de las mujeres políticas, campañas electorales, etnonacionalismo, liderazgo femenino, ciencia política, comunicación estratégica y dirección política electoral.
En el ámbito profesional ha coordinado diversas campañas de aspirantes a puestos de elección popular como alcaldías, diputaciones federales y locales, además de jefaturas delegacionales. Fue diputada local a la 4ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a partir de octubre de 2011 comenzó su trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres a cargo de la Dirección de Participación Social y Política en el INMujeres. Pues muy bien, pues adelante. Buenas tardes a todas, y le decía al del micrófono que tengo voz de micrófono, entonces que no se preocupara mucho por el sonido, porque de todos modos me van a escuchar, ya me conocen creo que aquí la mayoría, entonces saben que tengo vocerrón. Muchísimas gracias al Organismo Público Local Electoral de Yucatán por la invitación. Para mí es un gustazo estar hoy con ustedes y además enmarcar este evento súper oportuno en el marco de los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán. Eso para mí es un doble gusto, entonces me permito presumirlo. Muy complicado tener 3 personas que trabajamos el tema de derechos políticos y ciudadanos de las mujeres hablando de un mismo tema, porque evidentemente nos vamos a tropezar. Así es que a quien vaya a manejar la presentación, ni la maneje porque no la voy a utilizar. Porque muchas de las cosas que están ahí ya las dijo Dania y seguramente también la querida Diana va a decirlo. Ahorita platicaba con ella y le decía, ¿y ahora de qué vamos a hablar tú y yo? ¿No? ¿No? Pero bueno, pues echaré mano, ¿no? de lo último que acaba de llegar a mi teléfono para que abramos boca de la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres. Esta es una nota del día de hoy del estado de San Luis Potosí y me acaba de llegar hace media hora. Y dice el primer párrafo de la nota: los partidos políticos en San Luis Potosí están en total derecho de impugnar los lineamientos de paridad de género emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tal como lo hicieron el partido tal y el partido tal a nivel local, cuestión que puede considerarse normal, pues no hay ningún estado del país, y subrayo, ningún estado del país, en que algún partido no haya emitido una impugnación en este tema. Qué bonito, ¿no? Decían en la mesa anterior, la magistrada y el magistrado, que casi ya estábamos superando el tema de la paridad en la postulación y que ya tendríamos que estar hablando de la paridad en la integración. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Con estas manifestaciones todos los días en todos los estados de la violencia política que se ejerce en contra del derecho de participación de las mujeres por los propios partidos políticos que son quienes tienen que postular en paridad. Entonces, ya nos ponía Dania, la consejera Dania, una disculpa, ya nos ponía la consejera Dania varios ejemplos, ¿no? Nos hablaba de Rosa Pérez, nos hablaba de Felicitas Muñiz, nos hablaba, yo les puedo hablar de Gabriela Maldonado en Oaxaca, podemos platicar, ahorita me entrevistaba una persona de los medios de comunicación y me ponía el caso de una mujer aquí concejala, aquí tienen consejos, ¿sí? ¿No? Una concejala municipal, que también no le estaban dejando ejercer el cargo y no lo podemos circunscribir a un estado porque también me dicen, oye, es que los casos son en el sur. No, es que los casos que más se dan es en los municipios o en los estados de usos y costumbres. No, tampoco. Platicaba aquí con mi gobernadora, yo no soy de Yucatán, pero honestamente imposible no darle seguimiento a una de las primeras gobernadoras que tuvimos en este país. Platicaba con Dulce María y me decía, dicen que en los municipios mayas, cuando no es cierto, en los municipios con mayor auge económico en este estado, donde el magistrado y la magistrada
ya hicieron gala de la historia, ¿no?, de este Estado en términos del fortalecimiento y la participación política de las mujeres que hemos tenido en este Estado históricamente. De 106 municipios, 43 nunca han tenido una presidenta municipal, me decía la gobernadora. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de avances? Sí, sin duda. Tengo que ser optimista y entonces tenemos que reconocer que hemos avanzado y hoy ya tenemos estados como Coahuila que ya tienen paridad en la integración. Sí, la Ciudad de México y Guerrero también. Y todos los demás ya tienen paridad horizontal y vertical. No, Nuevo León está en duda. Y cuando las mujeres de los grupos parlamentarios, distintos grupos parlamentarios, ingresan una iniciativa para fortalecer sus capacidades y tener la posibilidad de fortalecer su participación política, viene el arrojo del poder, ese que creen que tienen algunos por derecho natural, y dicen, pues fíjate que no, fíjate que soy muy bueno en los discursos, fíjate que voy a hablar de ti, fíjate que yo estoy hecho para representarte, pero no vamos a avanzar. Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí, hace no más de un mes, vivieron escenas patéticamente vergonzosas. Y así lo digo, patéticamente vergonzosas. Mujeres de todos los partidos políticos presentando iniciativas para protegerse y garantizarse lo que toda persona tendría derecho, que es participar de la vida de lo público. ¿Y qué pasó? No solo los malos hombres, ciertamente, porque también muchas veces me han dicho, ay, Paula, es que no seas tan dura con los señores hombres, pobrecitos de ellos, que los maltratas tanto. Es que ya se me cayó la cajita esta y la verdad es que no se siente nada padre tener una cosa aquí, la cual me estoy sentando. Ok, ya quedó. No son nada más culpables y responsables los hombres, porque también aquí me lo han dicho, y la consejera presidenta siempre, la consejera presidenta del OPLE de aquí de Yucatán, siempre me lo insiste mucho, y eso lo tengo que decir en descargo de todos sus compañeros. Paula, necesitamos hombres aliados. Sí, los hay, sí, muchos, no creo que todavía sean lo suficientes, pero también hay que decir una cosa, no los hay tantos como los tendría que haber. Mi consejero presidente consentido, y usted también. No los hay tanto como los tendría que haber. Y los necesitamos, sí, pero también necesitamos mujeres decididas a ejercer su derecho de participación de manera plena. Porque saben lo que preguntaba ahorita la consejera Dania de ¿qué ha pasado con Felicitas Muñiz? Yo les digo qué ha pasado con Felicitas Muñiz. Sí, regresó a la presidencia municipal después de 2 años, año y medio, de hacer un gobierno itinerante. Y entonces iba con su caravana, la presidenta municipal, por todas las comunidades de su municipio, diciéndole a la gente qué necesita, qué servicio público requiere, con sentencia en mano, con sentencia de la Sala Superior en mano, donde decía que ella estaba siendo víctima de violencia política. Regresó al municipio. ¿Y qué creen? La volvieron a impugnar. La volvieron a acusar de corrupción, después de que la Auditoría Superior de la Federación ya le realizó 3 auditorías, de las cuales ha salido limpia, y volvió a ser impugnada. Pero ahora, ¿por quién creen? Así es, por mujeres. Porque para que ahora sí no se pueda entender que este es un asunto de violencia política que se está ejerciendo en contra de Felicitas por el hecho de ser mujer,
Pues entonces nos organizamos, los hombres de los partidos, y juntamos un grupo de mujeres bien empoderadas, bien inteligentes, de esas, ¿no? Y vamos e impugnamos a Felicitas Muñiz. Y sí, Rosa Pérez también regresó al municipio, sí, pero regresó después de ¿cuántos muertos? Después de ¿cuántas personas muertas? Y regresó a punta de armas. Me decía ahorita Dulce María, ¿esta es una revolución? Sí, sin duda. El que hoy tengamos en el artículo 41 de la Constitución reconocido nuestro derecho de participación en igualdad de circunstancias no ha sido gratuito, no ha sido sencillo. ¿Y saben qué? No lo sigue siendo. Y hoy más que nunca necesitamos instituciones fortalecidas, necesitamos mujeres decididas en los partidos políticos, necesitamos instituciones judiciales, bueno, poderes judiciales, decididos, así como los escuché en la anterior mesa, decididos a proteger el derecho de participación de las mujeres, más mujeres y hombres en los órganos administrativos, porque además se los tengo que reconocer, soy fan de las y los consejeros electorales locales, y ustedes lo saben. Soy fan porque el trabajo que hacen todos los días, en proceso o no proceso electoral, es digno de reconocimiento. Esa chamba que hacen todos los días las mujeres y los hombres de los organismos públicos locales electorales, en contra de viento y marea, y la consejera Dania me ha escuchado decirlo, además ella fue consejera electoral local, sabe de lo que estoy hablando. De eso hablamos cuando hablamos de violencia política, de que la norma no ha sido suficiente, y cuando la norma comienza a existir, las reacciones del poder público y de quienes lo están ejerciendo destapan la caja de Pandora. Y sí, Paula, tienes que ser optimista. Sí. ¿Con qué? Cuando llegas y dices, reelección versus paridad, y escuchas la vocecita por ahí detrás, ¿no? No, pues la reelección, pues sí es un derecho. No, pues sí, la reelección, pues es un derecho. No, señor, fíjese que no. Fíjese que no. Y la postura del Instituto Nacional de las Mujeres, y lo tenemos que decir fuerte y claro, y creo yo que nuestros tribunales y nuestras magistradas y magistrados por ahí van, paridad. La paridad es un principio democrático. Y ya la magistrada Claudia Valle nos dijo lo que significa y de dónde surge la paridad, que no fue una idea de ahí que nos sacamos en el 2013 en el Instituto Nacional de las Mujeres para elaborar la primer propuesta de ley de paridad, porque fue en el Instituto Nacional de las Mujeres donde nace. Y después en 2014 avanzamos en el Senado de la República y se logra poner en el artículo 41 de la Constitución. Pero 187 casos de violencia política, 187 casos de violencia política registrados desde 2014, nos dicen que pues sí hemos avanzado, pero no lo suficiente. Y que hay mucho todavía por hacer. Y que tenemos que superar mitos. Estos mitos de los que yo les platicaba de que se da en el sur y en las zonas de usos y costumbres. Porque a Gabriela Maldonado, una muchacha de 22 años, por el solo hecho de pensar en contender por una regiduría en un municipio, sí, de usos y costumbres en Oaxaca, el presidente municipal la mandó llamar a ella junto con su abuelo y mandó al abuelo a latigar a Gabriela Maldonado hasta el desmayo, por el solo hecho de haber pensado en querer participar de los asuntos públicos de su lugar. ¿Y saben qué es lo mejor? Que meses después tuve la oportunidad de reunirme con Gabriela en Oaxaca y le pregunté, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, yo
yo quiero ser regidora. Sí. Y se los digo y se me enchina el cuero. Porque esas son las mujeres que están cambiando la historia. Porque me decían en un encuentro en la Ciudad de México, donde coincidimos, la consejera y yo, hablábamos de los avances en la ley en la Ciudad de México, avances que echaron para atrás, los mismos que lo avanzaron, by the way, ¿no? Porque pues en la Constitución de la Ciudad de México ya estaba la violencia política. Es que vivimos en una ciudad avanzada, ¿no? Y entonces ya habíamos logrado reconocer la violencia política en la Ciudad de México. Y los mismos, un mes después, lo echaron para atrás, sin discusión alguna. Esos mismos grupos parlamentarios, esos mismos hombres y mujeres de los partidos políticos, esos mismos que todo el tiempo nos están hablando de nosotras y de que pues sí, aparte de ser muy bonitas y de que somos coloridas en nuestros vestidos y entonces llenamos de cosa linda el auditorio, ¿verdad? Pero ayer en la mesa, en la cena que tuvimos oportunidad de tener con algunas consejeras electorales, consejeros electorales, tuvimos una discusión, presidente, ¿se acuerda? Donde me decían que pues, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Así es. No es cierto. Pero también el poder patriarcal, y miren que yo no usaba mucho esa palabra, pero pues ya no, si no quiero utilizar una majadería, tengo que utilizar el patriarcal. Entonces, pues lo he tenido que adoptar, ¿verdad? La palabra patriarcal. El poder patriarcal nos ha venido diciendo a las mujeres que nosotras juntas ni difuntas, ¿eh? Que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, que no sabemos hacer cosas. Y ¿saben qué? La única manera de combatir la violencia política va a ser reconociéndonos, uno, sujetas de derecho, dos, no permitiendo la mayor violencia política que se ha ejercido en contra de nosotras, que es invisibilizándonos hasta en el lenguaje. Si ni siquiera nosotras nos nombramos ni luchamos por ser nombradas, vistas, reconocidas, ¿quién lo va a hacer? Tres, reconocernos como aliadas, con aliados, pero como aliadas entre nosotras. Si están ellos o no, perdónenme, ahorita, perdónenme, es lo de menos. Consejeras electorales locales necesitan de las magistradas electorales locales y necesitan de las consejeras nacionales y necesitan de las mujeres de los partidos políticos y de las mujeres de las instituciones y de las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil y de las mujeres con experiencia y trayectoria política. Y nos tenemos que reconocer cada una en lo que tenemos, con lo que somos y lo que podemos. ¿Cómo vamos a lograr erradicar la violencia política? Cuando en la Cámara de Diputadas y Diputados fueron mujeres quienes detuvieron el dictamen, esa minuta de dictamen que bajó del Senado de la República. Bueno, malo, completo, incompleto, como sea. Ya la consejera Dania les ponía ahí la definición de violencia política, tanto de la minuta del dictamen como de la ley marco que tenemos. Porque ni siquiera nos hemos querido poner de acuerdo en la definición de violencia política. Y entonces le pedimos a la sala superior o a las salas regionales o a las locales, ¿no?, que emitan una sentencia para atender la violencia política. ¿Con qué? Con la definición de la sala superior. Necesitamos el avance en la ley. Y para eso solo juntas,
reconociendo las capacidades y el trabajo de cada una. Necesitamos fortalecer a las instituciones y necesitamos hablar de lo que les está pasando a las mujeres allá afuera en el momento en el que están queriendo participar. Y necesitamos ser, y sé que se los he dicho muchas veces, saber ser políticamente incorrectas y ocupar el espacio que nos corresponde siempre y todas las veces, asumiendo los costos que eso pueda conllevar. Pero si no lo hacemos, quienes estamos en este momento y seguimos protegiendo el cómo están las cosas, ahorita en este momento, la cosa no va a cambiar y vamos a seguir teniendo notas de estas, donde solamente el primer párrafo de la nota nos dice que todos y cada uno de los estados están enfrentando impugnaciones por parte de los partidos políticos ante el avance político de las mujeres. Ya me tengo que ir. Para mí ha sido un gusto tremendo compartir con ustedes. Y creo que el reto que está enfrentando hoy Yucatán, que es el reto que están enfrentando 30 estados de la República, 106 municipios, 15 distritos locales y 5 distritos federales. Me lo sopló la consejera, no crean que yo, ¿no? Me lo sopló la consejera. Paridad, y sí, ante los impares, porque había un talentosísimo que hace 2 años, más o menos, se cuestionaba ¿qué vamos a hacer con los impares? ¿Cómo le vamos a resolver el impar? Así como paridad mata todo. Tienen que ir encabezadas, 1, las listas pluris por mujeres, si queremos ir avanzando en la integración de los órganos, y 2, los impares resuélvanlos, como ya lo proponía la magistrada Valle, pues beneficiando a quienes han estado subrepresentadas durante años y años en este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Decisión en los órganos administrativos, judiciales. Esa es la palabra del día de hoy, ¿verdad? De quienes hoy por hoy pueden hacer algo. Sí. Busquemos aliados y aliadas y ejerzamos con decisión. Muy bien. Continuamos con nuestra tercera conferencista, la maestra Diana Talavera Flores, quien es directora de vinculación con los organismos electorales y organismos de la sociedad civil de la FEPADE. Licenciada y maestra en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad. Tiene una especialidad en Derecho Penal Electoral por el INACIPE y consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, secretaria administrativa del Instituto Electoral también del Distrito Federal. Por favor, adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya son casi la 1. Me da mucho gusto estar aquí en Yucatán y quiero decirlo con viejos amigos del Instituto Electoral. Hemos estado ya en varias ocasiones por acá y agradezco mucho la invitación. También quisiera decir que me da mucho gusto, no es el mejor tema, pero me da mucho gusto que cuando hablemos de violencia política de género y cuando se habla también de aliados, y cuando se habla de cifras y cuando se habla de ver qué se está haciendo en el tema, todos hablan de la FEPADE. Déjenme decirles que la FEPADE, y ustedes lo saben, ahora encabezada por el doctor Santiago Nieto, es una institución que se ha vuelto aliada del tema, que ha estado buscando cómo podemos avanzar y resolver en el conflicto que se ha generado y que se ha visibilizado sobre todo a partir de la paridad de género, ¿no? A partir de la paridad, las candidaturas que tienen que presentar los partidos, pues han visibilizado al interior de los propios partidos las restricciones, por llamarlo de alguna manera, que existen para que acepten
pues que tienen que cumplir con la paridad, ¿no? Y hay casos tan evidentes, tan graves, podríamos decir, por ejemplo, en la elección de 2015 en Chiapas, donde hubo municipios que no contaron con la participación de todos los partidos políticos, simplemente porque no cumplieron con la con la paridad en la presentación de las candidaturas que presentaron al órgano electoral local. Bueno, y no hablemos ya del órgano electoral local, porque sabemos que aceptó que se presentaran por parte de los partidos las candidaturas a los cargos de elección popular del Congreso local sin que se cumpliera con la cuota de paridad, y que después hubo el tribunal que modificar la integración que presentaban los partidos, y hubo partidos que simplemente no cumplieron y no participaron. Y después, bueno, pues vino el tema también de la remoción de consejeros electorales por primera vez de un órgano local. Entre una de las causas fue el incumplimiento de la ley, porque ahí no hay más. Como consejeros, ustedes lo saben, yo lo supe, hay que cumplir con la legalidad, ¿no? Y si no se cumple con la legalidad, no estamos cumpliendo con nuestra razón de ser de consejeros. Y después, también de que podamos hablar de este tema y de lo que ya se ha comentado, yo quisiera señalar algunas cifras, hablar de cuál es el principal reto que tenemos en este sentido. Lo comentó Dania, lo comentó Paola, de la tipificación del delito. Para FEPADE ha sido muy complicado en todas las denuncias que ha recibido poder no actuar, porque ha actuado y a través del protocolo que se estableció ya entre diferentes instituciones, pues ha, por ejemplo, ayudado en las medidas cautelares para algunas mujeres que han presentado su denuncia. Veíamos el caso de Tecamachalco, ¿no?, de la regidora. Tuvimos hace poco donde estuvo la magistrada, donde estuvieron consejeras de la AMSE también, una reunión donde estuvo ella presente y nos estuvo explicando cómo ha sido su caso y cómo está ahora. Y está igual, ¿no? O sea, logró del tribunal que le pagaran su sueldo, pero siguen sin poder ejercer el cargo, ¿no? Y ahorita yo también les voy a presentar algunas cifras del tema en el que yo creo que se ha vuelto, y hay que tener un punto, hay que tenerlo presente, el tema de que si bien no se puede modificar en los partidos la paridad de las candidaturas porque es ya un mandato constitucional y porque los institutos y los tribunales están obligados a cumplir con él, sí se ha dado otra salida y tiene que ver con el ejercicio del poder. Y se ha dado en los municipios, se ha dado con las presidentas municipales, se ha dado con los regidores, con las regidoras. No las dejan ejercer el cargo. Y por ahí es donde los hombres y los partidos, hay que decirlo, porque estas mujeres que fueron postuladas a regidoras en una planilla para presidentes municipales fueron postuladas por partidos políticos. Y los partidos políticos no dicen nada cuando las mujeres no pueden ejercer el cargo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues es que el camino que están encontrando para no… o para brincar el tema de la paridad después es el no dejar ejercer el poder a las mujeres que ya ganaron. Y me parece muy grave porque en ese sentido no hay un espacio donde podamos resolverlo. El tribunal ha emitido sentencias, tenemos el caso de Chenaló con Rosa Pérez, pero ¿qué pasó? Fue hasta después de 6 meses en que el gobierno del estado dijo, está bien, vamos a tomar medidas para que pueda regresar a ejercer el cargo. Y no fueron esas medidas las que regresaron a Rosa López, a Rosa Pérez a ejercer el cargo. Fueron sus propios militantes y sus propios simpatizantes, a través de la violencia, los que le permitieron volver a ejercer el cargo. Y después de muchos muertos, debemos decirlo, y después también de un tema que está presente y que a nosotros nos preocupa mucho, que tiene que ver con las víctimas indirectas de todo este proceso. Tiene que ver con que ahora los habitantes de Chenaló dicen, no volvemos a elegir a una mujer
para un cargo de elección popular. ¿Qué dicen también en aquellos municipios de usos y costumbres donde han tenido conflictos por tener mujeres candidatas para ejercer esos cargos? No volvemos a votar por mujeres porque se complica mucho. En el caso de Chiapas hubo desplazados a los que FEPADE ha estado viendo y ha estado asistiendo. Pero esas son las consecuencias reales de lo que pasa en estos conflictos, simplemente por el ejercicio de un derecho político, ¿no? El votar y el ser, votar y ser votada, pero en este caso el poder ser candidata y ejercer ese cargo que se ganó. Yo quisiera presentarles, tengo aquí una presentación de todo el tema de violencia, pero no se trata de que volvamos a revisar el tema del protocolo, la definición. Quisiera ver si nos podemos ir a la lámina 13 de la presentación, en donde están las razones por las cuales las mujeres no denuncian: el desconocimiento socializado de este tipo de violencia, la invisibilidad de la misma, sus alcances y la forma de sancionarla, el desconocimiento del concepto, sus prácticas y afectaciones a nivel sociocultural. No identificamos siquiera que sufrimos este tipo de violencia. La incertidumbre respecto de la autoridad y la vía para poder denunciar. La desconfianza en las autoridades. Nosotros, la FEPADE, recuerden que está en el ámbito del Poder Judicial y a través del nuevo sistema penal electoral, tiene que llevar sus procedimientos. Bueno, no hay más desconfianza que pueda haber en un sistema de justicia que sea el ámbito penal. El ámbito electoral es otra cosa, ¿no? Afortunadamente, pero el ámbito penal es absolutamente diferente y lo que permea ahí es la desconfianza de la ciudadanía. Nosotros como autoridad de FEPADE tenemos que decirle a los ciudadanos, cuando es proceso electoral, vamos a estar en los institutos electorales de las entidades, vamos a estar en los consejos generales del INE, con un ministerio público, porque si quieres ir a denunciar, puedes ir a hacerlo ahí, los partidos políticos igual, porque si les decimos que vayan a la Procuraduría, a las oficinas, a la delegación, no lo hacen. Hay absoluta desconfianza de hacerlo ahí. Y entonces tenemos que recurrir a las instancias que generan confianza en la ciudadanía, el INE, los institutos electorales, los tribunales electorales, pero no la Procuraduría. ¿Cuáles otras son las razones? Por miedo a represalias, amenazas y acoso, temor a arruinar sus aspiraciones políticas, y esto, miedo a ser clasificadas o estigmatizadas, vergüenza de ostentarse como víctima y la inexistencia del marco jurídico. Yo quisiera, antes de pasar a este tema de la inexistencia del marco jurídico, quisiera señalar este tema de arruinar sus aspiraciones políticas. Y ahí puedo coincidir y lo vamos a ver en el tema de la paridad de la Cámara ha generado el 42% de integración de mujeres. Y en el Senado tenemos cerca del 34%, al inicio se ha movido ya dependiendo de quiénes se van y quiénes sustituyen, etcétera. Bueno, pues con esos porcentajes en 3 años no ha podido aprobarse una iniciativa que tipifique la violencia política de género. Y yo pregunto, y entonces hablamos de la solidaridad entre mujeres, hablamos de este tema, el no ser capaces de ir más allá de los partidos políticos. ¿Sí? Yo me pregunto, si hay un 42% de mujeres en la Cámara, ¿no serán capaces de ejercer la influencia necesaria, el poder necesario con otros hombres diputados aliados para aprobar una iniciativa de ley que no lleva ninguna afectación específica a un partido político, porque es general? Pues no lo somos, ¿no? Y entonces tenemos que también hablar de ese tema. Y no, es un tema positivo, pero también es un tema negativo, en el sentido de decir, bueno, tenemos el poder, ¿y para qué queremos ese poder? ¿Y cómo lo ejercemos? No pudieron también en la Cámara
a pesar de que había un compromiso de que se nombraran 3 mujeres consejeras al INE. ¿De verdad era tan complicado nombrar 3 mujeres? Yo creo que no, yo creo que no hay voluntad, así de sencillo, y no hay el compromiso también de las propias mujeres que están en los partidos y que además les da miedo precisamente por eso, por arruinar sus aspiraciones políticas dentro del partido, tomar decisiones que vayan en contra de los partidos. No está en la agenda de los partidos el tema de la equidad de género. Y no lo está porque yo siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con la integración de los gabinetes. Sí, está en las candidaturas en el Distrito Federal, ahora con la nueva Constitución de la Ciudad de México, y que no desechó la Corte, ya la Asamblea, bueno, lo que será el Congreso de la Ciudad, se tiene que integrar obligatoriamente de manera paritaria, mitad mujeres y mitad hombres. Ya esa no es, ya no está sujeto a los resultados del proceso electoral, veremos cómo se hace. Pero sí tenemos este tema de que, les decía yo, los gabinetes, solo hay un gabinete en el país, que es en el estado de Chihuahua, donde hay mitad de mujeres y mitad de hombres, y del gabinete así definido por los propios gobiernos de los estados en sus páginas electrónicas, no del gabinete ampliado, no, del gabinete que gobierna, ¿sí? Solamente hay uno, y creo que esa es un compromiso personal, porque no así en el mismo partido que gobierna en Chihuahua existe en los demás estados. Y ese tendría que ser un tema tan sencillo ya en la agenda de todos los partidos. Si vamos al interior de los propios congresos, ustedes van a ver cómo están integradas las comisiones, cuántas mujeres presiden comisiones y cuáles son las comisiones que presiden. Hay muchos temas ahí que podemos revisar en el tema de la paridad. Pero bueno, este es un tema que tenemos que revisar. ¿Para qué queremos el ejercicio del poder si no lo hacemos en beneficio de las mujeres, ¿no? Y tenemos el tema del marco jurídico. Yo ahorita les voy a presentar la iniciativa que está en la Cámara, en el caso concreto de las modificaciones que se van a hacer, que están propuestas en la Ley General de Delitos Electorales. Solamente aquí están los casos que FEPADE ha atendido y ha recibido, el caso de Lorena Nava, la magistrada de San Luis Potosí. Si le vamos pasando, ustedes los conocen, el caso de Chenaló. Vamos adelante. Tenemos también casos de consejeras electorales. Firmamos un convenio con la Asociación de Consejeras Electorales para que los casos de violencia política también que se presentan en los órganos electorales se puedan atender a través de este convenio y la asociación pueda presentar estos casos también de violencia política que se presentan, sobre todo para que no se personalice la denuncia. Eso es importante, y el apoyo que generen las mujeres a través de estas denuncias a las propias consejeras es fundamental. Este es un dato que yo quería presentarles. Tenemos los casos de violencia política en general, iniciados a partir del año 2012, ustedes los pueden ver ahí. Para la FEPADE ha sido todo un tema también la clasificación de las denuncias de violencia política, porque precisamente no está tipificado. Entonces, ¿cómo organizamos la clasificación de todas las denuncias que llegan? Bueno, pues ha sido un trabajo de retrospectiva que se ha hecho para que tratar de ubicar aquellas denuncias que se enmarquen o se encuadren en la violencia política en general, ¿sí? Y abajo ustedes tienen el dato del número de casos de violencia política de género iniciados por año, y tenemos que en el año 2017, este dato lo tenía al mes de junio, al mes de julio tenemos ya 29 casos, uno más en Tabasco. Ahorita podemos, si quieren, pasamos adelante, ahí está, ese es un dato que daba hace un momento Dania, pero este tiene que ver con las denuncias presentadas por mujeres por la comisión de un delito electoral. Tenemos el anterior sistema penal en donde se denominaban averiguaciones previas, ahora ya tenemos el caso de las carpetas de investigación. Vamos adelante. Bueno, ya ahí vienen desagregados por estado,
Yo les invito también a ver la página electrónica de FEPADE porque tenemos toda esta información en la página electrónica. Vamos al siguiente documento, por allá, donde vamos a poder ver cuál es la iniciativa que está en la Cámara de Diputados, actualmente en la comisión, esperando que se pueda aprobar. Espero que alcancen a ver por el tamaño de la letra. Y bueno, nos vamos a la página 79. Y bueno, ahí está, no sé si se alcancen a ver, ahí están las modificaciones que se están proponiendo a la Ley General en materia de delitos electorales. Nos vamos a la página 82 y estamos hablando del artículo 3, bueno, donde se dan las definiciones y ustedes van a poder ver donde se incluye la definición de violencia política de género y está señalada la que está prevista en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 20 bis, que es el que vimos al principio y que es la que se ha mencionado aquí, que tiene que ver con el caso del impedimento del ejercicio de los derechos político-electorales por omisión o por ¿cómo va la definición? Comisión, así es. Pero bueno, aquí ya está incluida la violencia política como está definida en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Después vamos a poder ver que en este sentido, en el caso del artículo 7 que señala, se impondrán de 50 a 100 días de multa, del valor día multa de 100 a 10 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien, y bueno, vienen los casos, y ahí tenemos una párrafo que se está incorporando que tiene que ver con la pena se aumentará hasta el doble cuando las conductas contenidas en las fracciones 4 y 6 del presente artículo se cometan en contra de las mujeres. Aquí el artículo, la fracción cuarta se refiere a orientar el sentido de su voto para que se abstenga de emitir ese voto, y el numeral 11 se refiere de igual forma se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de los programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político, coalición o la abstención del ejercicio del derecho del voto al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido o político. Esta pena se aumentará en estos casos concretos. Después, si vamos a la página 87, ahí sí se introduce un artículo completo que tiene que ver con el artículo 7 bis, y ahí podremos ver también entonces este nuevo artículo que tiene que ver con la violencia en el tema de los delitos electorales. Se impondrá de 100 a 400 días de multa y prisión de 3 a 7 años a quien realice por sí o a través de terceros algunas o varias de las siguientes conductas: realice actos o omisiones para que constituyan violencia política contra las mujeres, promueva o solicite u ordene actos u omisiones que constituyan violencia política contra las mujeres, altere, sustituya, destruya, niegue o haga uso indebido de información con el fin de cometer actos u omisiones que constituyan violencia política contra las mujeres, simule o altere un acto jurídico por sí o por un tercero con el efecto de limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, impide el ejercicio de un cargo público. Ahí ya está la tipificación expresa del delito para aquellas regidoras o presidentas municipales que no puedan ejercer su cargo. Y estamos hablando de prisión de 3 a 7 años a quien realice este tipo de conductas. Si avanzamos en la siguiente página, al final también podemos ver cómo se incrementan las sanciones.
Dice, la pena se aumentará hasta una mitad cuando la persona que realice el acto u omisión que constituya violencia política sea funcionario electoral, funcionario partidista o dirigente en términos de la presente ley. O sea que si esta violencia la cometen los dirigentes partidistas, aquí ese es un tema, porque son dirigentes partidistas y ustedes saben que la dirigencia partidista pues está definida con ciertas personas, pero si esta violencia la cometen militantes, entonces puede ser, como es en materia penal, que esta tipificación, ¿sí?, no los incluya a los militantes. Entonces, para el tema penal electoral, en materia penal electoral, es fundamental la tipificación del delito, porque si hay algún elemento que puede cuestionarse de la propia redacción del delito, pues FEPADE no va a poder ejercer la acción penal. Tenemos algunos delitos que ya incluso en alguna primera instancia en sentencia se han declarado inconstitucionales, ¿no? Si se declaran 2 veces inconstitucionales, dejan de estar vigentes. Entonces, por eso la redacción de los mismos es tan importante. Pero bueno, este es un tema. Y yo quería, bueno, también aquí tenemos el artículo 9, ¿sí?, que habla de los funcionarios partidistas y entonces señala también cómo se incrementan las penas. Para la Fiscalía, sí, en algún momento la propia Fiscalía la propia Fiscalía hizo propuestas de redacción más específicas que ayudarán más en la tipificación del delito, pero bueno, en los hechos esta es la iniciativa que está en el Congreso y cómo está tipificada actualmente en esta iniciativa los delitos electorales en el caso de la violencia política. Entonces, ustedes pueden ver aquí, tenemos a ustedes, si ustedes la quieren, la tienen en la propia página de la Fiscalía, esta iniciativa para que ustedes la revisen y vean en el caso concreto de los delitos electorales cómo están tipificados. Yo quería darles una, no se las vamos a poner ahí, solamente quería decirles también que, por ejemplo, la Fiscalía tiene ahora en su página electrónica para que la revisen, un pequeño micrositio con la Universidad Autónoma de Chiapas, y ahí hay algunos datos importantes. Las víctimas, solamente les voy a señalar. Tenemos que de 2013 a 2017 tenemos una clasificación de las víctimas de las denuncias y tenemos la clasificación dependiendo del caso de cada una de las denuncias, de las víctimas afectadas. Bueno, ya está ahí. Y ustedes pueden ver funcionarios partidistas, ustedes pueden ver ahí presidencias municipales, regidoras, síndicas, aspirantes, capacitadoras, consejeras, funcionarias. Este es el desagregado de las víctimas que ha recibido de denuncias FEPADE y ustedes se pueden dar cuenta cómo el número mayor está en el ejercicio del cargo, ¿no? Ahí está el tema, ahí está el problema y por eso se requiere la tipificación del delito. No va a poder ser para 2018 porque la iniciativa ni siquiera se ha aprobado, pero es fundamental que esa iniciativa se apruebe si queremos de verdad sancionar aquellas conductas que tengan que ver con violencia política de género, ¿no? Esa es la única manera de poder hacerlo. Y también en la siguiente gráfica, ya muy rápido acabo, vamos a poder ver quiénes son los agresores y contra quiénes están estas denuncias. Hay en la estadística, en la siguiente gráfica, está muy chica, bueno, no sé ustedes cómo la vean. Ahí, al final, ahí, abajo, no, ahí está bien abajo, ahí ustedes van a poder ver quiénes son los agresores. Presidentes municipales, 33%. Síndicos, el 13%,
funcionarios partidistas el 4%. Hay también a quien se presenta la denuncia y se dice, bueno, quien resulte responsable, pero estos son datos ya concretos de quienes ejercen la violencia política, cómo se denuncian y contra quién es la violencia política de las denuncias que tiene la Fiscalía. Bueno, pues yo quería presentarles a ustedes casos concretos, cómo está la ley, en qué estamos y en qué está la Fiscalía, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención.